Buenas tardes, profesor y compañeros. Me presento, soy Diego Samir Flores Bravo, acompañado de mi entrevistada, Emilia Núñez Fernández. Hoy presentaré respecto al caso de 1990 con el gobierno de Fujimori. Las siguientes preguntas que le voy a hacer es respecto a ello y cómo vivió mi entrevistada en aquellos momentos esos sucesos. Para comenzar, primeramente, la primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? ¿Algún momento en específico, socialmente, qué tal era, digamos, en el aspecto del gobierno de Fujimori? ¿Algunos problemas? ¿Cómo era la gente en aquel entonces? Él a lo menos daba comedores, apoyaba al pueblo, todo, pero lo que pasa es que la primera, ¿no? Sí, la primera. Bastante nos apoyó y él mismo andaba con su carro, él mismo manejando, viendo el pueblo, mirando cómo estábamos. Y esa fecha acá era 300 nomás, Nueva Esperanza, ¿no? Y justo yo también estaba afuera, salí de ahí me dijo que podía hacer papeleos para el pueblo, para traer los víveres. O sea, en aquel entonces, en el tema social, digamos su residencia, que era Nueva Esperanza, o la que es actualmente también, Fujimori era solidario con el pueblo. Sí, solidario era, aparte de eso, nos daba comedores populares, vaso de leche, todos nos apoyaban, hasta el trabajo también, y éramos una parte de la primera gobierno, ¿no? Sí, el primer gobierno. Y nos apoyó bastante para que para el colegio, para todos. Los niños habían desayuno, comida, así habían en la mañana desayuno, en la tarde también nos daban comer. ¿Y económicamente qué tal? Económicamente es que de la plata, ¿no? Sí, exactamente. En aquel entonces también se perjudicó, dicen, un poco el pueblo por respecto a los precios. Sí, había levantado demasiado los precios. Después él bajó, porque fuimos a esa fecha marcha, reuniones, íbamos en Lima, Plaza San Martín, habíamos ahí a hacer bulla, todo, y ahí él vino, ya nos habló, nos dio todo. Ah, sí. Bueno, si me permite, continuaré con la segunda pregunta, que es respecto a qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori. ¿Qué medidas? Algo que recuerde, porque como le mencioné anteriormente, en el tema económico, y también como usted me respondió, hubo un aumento de precios. De los precios sí, pero él mismo se ha dado cuenta que demasiado él había subido, después él bajó. Claro, fue decayendo. Sí, cayendo. No sé si también habrá escuchado en aquel entonces que habían aplicado, digamos, algo que era el shock de Fujimori. Ah, sí, porque yo tenía mi plata y el año 89 había sacado un sorteo Magia Blanca en Canal 5 y estaba muy orgullosa y 100 soles era esa fecha plata. Yo agarré ¿cómo se llama? Banco Crédito, y en 2 de mayo me fui con mi esposo más depositar pensando que yo tenía 4 hijos ya, y al final agua se quedó y nada se quedó mi plata, y me ha dado mucha pena esa mi platita. O sea, en un contexto, en el choque de Fujimori, en el momento que aumentó los precios, como para que la gente se diese cuenta de cuánto era en realidad el impuesto que debían de pagar, usted menciona de que de eso pasó, digamos, a lo del Nuevo Sol y se cambió su plata y ya no valía casi nada. Nada servía pues esa plata a nosotros. Ya, y en aquel entonces, ahora en la actualidad, ¿usted lo vio como eficaz o no? Porque, o sea, le perjudicó en aquel entonces, pero actualmente, ¿cómo va la economía del Nuevo Sol? Ahorita está más o menos, ¿no? ¿Sería efectivo para usted? Sí, para mí está efectivo. Bien, prosiguiendo con la tercera pregunta,
es respecto a qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el Perú. En este aspecto podríamos también mencionar de que Fujimori hizo, digamos, como usted mencionó en la primera pregunta, colectas o digamos comunidades, se podría decir, en el cual se repartían víveres, ¿no? Sí, víveres nos repartíamos, hay veces él mismo mandaba a hacer comedores populares, comedores, vaso de leche, teníamos bastante ayuda, pero ahorita no hay nada. O sea, en ese momento, Fujimori sí fue un buen presidente que se solidarizó con su pueblo, los apoyó, digamos, respecto a los recursos cuando había una pobreza. Sí, sí, esa parte se nos ayudaba bastante. Comedores, vaso de leche, nos daba para que no podemos quejar, ¿no? Nos daba leche en polvo, azúcar, arroz, aceite, todo nos repartía, pero con el, ¿cómo se llama? Con ejército. Con el ejército. Sí, con ejército. Creo que le llamaban en aquel entonces país, ¿no? Sí, no, trabajo era de país, pero país. no sé, de ejército no me acuerdo qué era. Ah, país. Y eran diferentes, digamos, o sea, el tema de los recursos, ¿también era con el ejército o solo era el pueblo y parte del gobierno de Fujimori? No, aparte del gobierno, el víveres era con el gobierno, pues. Ah, claro. Porque él mismo andaba para hacer repartir, caminar, él mismo con su carrito rojo andaba y nos hablaba, nos conversaba, nos daba la mano también. Ese presidente ha sido muy humanitario, había sido. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Para darle un contexto, que tal vez usted ya sepa demasiado porque también afectaron bastante a aquellas personas, en ese entonces se estaba consolidando una guerra del Sendero Luminoso y parte del armamento de Tupac Amaru. Se afectaban a la sierra y también parte de Lima. Un ejemplo fue lo de los coches bombas que también se escuchaban. Sí, porque esos días, creo que mi Juancito era esa fecha 5 añitos, 6 añitos. Cuando estaba viviendo en un mercado, mi hijo comenzó a decir, por acá mamita vamos, y justo de la comisaría de tercera zona de Curique, la volaron y un policía se llamaba Virgilio, no sé qué Virgilio era, la había muerto todo. Pero por acá casi no hay esperanza, no nos afectó tanto mucho, para qué decir, estaríamos hablando mal. Ya, pero digamos Fujimori con el tema de los policías y los militares sí hizo su uso, digamos, para combatir este tipo de altercados. Sí, él andó, pues él caminó, él hizo todo y ahí recién descansó. Pues. Atacó, digamos, todo lo que era el terrorismo acá entonces. Sí, hasta la sierra. Mi hermano también dice que para que no le maten, tiene que dar un toro, tiene que dar algo. ¿Y su familia allá en la sierra, qué tal o cómo sufría, digamos? Ellos sufrían, dice que ellos dormían en el monte, no llegaban a la casa, nada, y venían, amenazaban así, pero gracias a Dios, ninguno de mis familiares no pasó nada, tranquilo estaba. Pero sí llegó, digamos, Fuerzas Armadas. Sí, ahí se han ido allá policías, así, pero una parte también, el ejército venía siempre en las noches, en las mañanas, a vernos, policía también daba vueltas, pero esa parte no nos dejó casi nada, ese presidente. O sea, sí los protegió al menos. Sí, nos protegió bastante. Ya bueno, para finalizar con mi última pregunta, es respecto a cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país. En este aspecto, el año 2000 ya era su segundo mandato de Fujimori, y era en el cual la mayoría ya no lo apoyaba ya tanto.
¿Usted qué veía en aquel momento como para que caiga su gobierno? Porque ya no ayudaba como más antes que entró reciéncito. Entonces la gente también tiene que darse cuenta que él no está ayudando en nada. Se bajó él de salir, de lo que sea quedado. ¿Usted lo vería, digamos, como por un aspecto social, que fue que ya la gente ya no lo apoyaba y por lo que cayó el gobierno? Sí. Ya. Y respecto a ello, algo rescatable que usted, digamos, diga, el presidente hizo algo bien en tal aspecto social, político o económico. Sí, pero también el Fujimori dice que ha mandado para techos a las casas, para que construimos, para que nos da todo. A nosotros no nos dijo nada de la casa, nada, y no, nada absoluto para nosotros, porque hay otra gente que se ha ayudado bastante. O sea, en su sector, que sería Nueva Esperanza, no llegó esa ayuda, pero no sí. Algunos sí. Algunos señoras se le han dado a techo propio, todo. Y uno mismo, la casita también hemos construido, ni el gobierno, no había ninguna ayuda. Bien. Esa parte. Y un aspecto positivo ya de todo ello, una reflexión que quiera dar. Pero esa parte. Sí, digamos una reflexión de todo lo que usted, digamos, vivió en aquel entonces con su gobierno. Sí, pero lo que pasa es que tiene que dar, no sé, hay que hacer la pregunta de señor Flores, ¿por qué ya tenemos casita construida, ya tenemos todo, por qué no le dan pensión 65, que dice que a todos nos toca? Que hay veces cuando tenemos casa construida no es porque hemos tenido cosas y hay muchas, no hay esperanza, no tenemos pensión 65. Bueno, respecto a ello, yo por mi parte desconozco una parte del tema, pero sí he escuchado por voces o digamos por personas que la pensión 65 es, digamos, algo selectiva. O sea, selecciona a aquellas personas mayores de edad, pero que tengan unas circunstancias en viviendas muy afectadas. Dicen de que mayormente eligen a aquellas personas que a, digamos, a usted, que podría ser una persona que vive en condiciones buenas o decentes. Pero decentes vivo, porque por mi trabajo, por mi fuerza, por mi valentía, por mi que he sacrificado día y noche en mi trabajo para tener, por eso será fe, ¿no? Claro. No es otra cosa que puede ser todo. Claro, usted actualmente está que viva gracias a su esfuerzo y trabajo. Sí, mi trabajo, como dice que usted, señor Flores, como dice, pues amanecía, anochecía trabajando, luchando. No ha sido fácil también para conseguir un trabajo. Claro. Un trabajo en la Municipalidad de Comas, acá sí voy a hablar. La Municipalidad de Comas he trabajado desde el año 95. Nosotros amanecíamos, anochecíamos trabajando. No estoy mintiendo, no soy mentirosa. Yo tengo más edad ya. Y así hemos logrado. Y gracias a Dios, 2001 he hecho mi juicio y me han dado, mejor digo, he ganado juicio y con eso hasta ahorita estoy viviendo, gracias a Dios. Y esa es mi fuerza. Ese es mi trabajo, esa es mi valentía. O sea, podría decir de que usted propiamente su esfuerzo es lo que más preservó. Preservado hasta ahorita. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo digo Sammy Flores Bravo y Emilia Núñez Fernández. Ya nos despedimos respecto a esto. Principalmente quisiera agradecer a mi entrevistada, ya que dio una buena reflexión respecto al esfuerzo humano que aquellas personas en aquel entonces tuvieron que superar y cómo actualmente gracias a ese esfuerzo han podido lograr bastantes cosas sin, digamos, esfuerzo del gobierno también o de los propios presidentes, ya que la mayoría logró sobresalir por sus maneras o por su propio esfuerzo. Con esto mi despedida y muchas gracias a mi entrevistado. Ya, muchísimas gracias a mi Flores, que te llamo mucha suerte y que te acompañe Dios, te da mucha fuerza.
lo que está en el cielo, tu abuelito, te estará cuidando, te estará viendo. Nada más, muchas gracias. Ya, bueno. Hola, muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, género y nivel de educación? Bueno, yo me llamo Jenny Marleni Usuria Castillo, tengo 47 años, estudios superiores técnico. ¿Qué más me falta? ¿Eso es todo? Eso es todo. Ya, gracias. Bien, empecemos con las preguntas. Mirándote a ti, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ya, los problemas económicos de que no había muchas oportunidades, los problemas sociales en que había mucha gente que no estaba muy contenta en el interior del país y acá también, y económicos, sociales, y los políticos es que al ser entró como una democracia, pero él tuvo que poner un régimen un poco fuerte, lo nombraron dictador, y eso fue, la palabra dictador caló mucho en la parte de la derecha, y siempre fue sus enemigos, ¿no? Por ahí empezó el tema de la política también. Ok. ¿Y qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Efectiva. Bueno, durante el periodo de él privatizó muchas empresas con la idea, porque como que el Perú, para él, no tenía el manejo ni los recursos para poder administrar, ¿no? Luz, agua, y privatizó muchas empresas, ¿no? Desde su punto de vista, para que haya un flujo mejor en caja, porque ellos sabían administrar mejor. Y para la gente de a pie, como que las cosas no eran muy cómodas, ¿no? En su época había que decidir si comprabas A o comprabas B. Ok. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Una muy fea. A las mujeres altoandinas casi la obligaron a tener métodos anticonceptivos, ¿no? Y dentro de los cuales hicieron muchas ligaduras, ¿no? Pero no fueron pues por voluntad propia, sino coaccionado. Hay una historia de mujeres que han sido de esa manera sometidas, vamos a decirlo, para poder controlar el nivel de pobreza y en esas áreas rurales, ¿no? Pero las mujeres casi no, más obedecían que sentían. Luego ya con el tiempo se dieron cuenta que vulneraron sus derechos, porque no es que ellas estaban conscientes de que sí querían hacerse o no, ¿no? Eso fue una cosa muy fuerte que pasó en provincia, por ejemplo, ¿no? Una medida como para que no se sobrepoble el país, pero no supieron, pues, o sea, no eran como que honestos, ¿no? Simplemente era una campaña masiva de desinformación para que las mujeres se sometieran a estos. Ok. ¿Y qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, las medidas fueron fuertes, pero al momento de ser fuertes también como que se fueron para un lado, ¿no? Pasó en la Cantuta que de repente solamente 1 o 2 integrantes de ahí, de esa reunión de esas personas eran, pero por desinformación, por miedo, por no dejar
huellas de lo que ahí pasó, decidieron acabar con la vida de todas las personas, habiendo ahí gente inocente, ¿no? Esas medidas. No solo eso, también hubo otro atentado y simplemente en nombre de que eras, por ejemplo, cuando hacían incursiones en el interior del país, si esa comunidad estaba coludida, vamos a decir, con los terroristas, toda esa comunidad era terrorista, ¿no? Y los hacían vivir como una especie de una mini jaula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y también abusaban de las mujeres allá, ¿no? Y ya sabes a lo que me refiero con ese tipo de abusos, ¿no? Sí hubieron abusos. En nombre del poder, había gente que hacía abusos. Ok. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Aunque ya me haya respondido así, pero quisiera que esto me lo respondiera de forma más breve. Ya, mira, solamente viendo desde el punto de la mujer, ¿no? Todavía vivimos en un mundo donde la mujer está catalogada como de segunda, ¿no? Podríamos decir que más vale lo que el hombre dice o hace, y la mujer está en una segunda categoría. Todavía no se ve una horizontalidad en cuanto a derechos, ¿no? Y ahí mismo refiere, como mujer indignada, en el sentido de que que prácticamente fue una obligación, ¿no? Cuando se supone que hombres y mujeres tenemos el derecho a ver qué opinaran ellos si ellos hubieran hecho la vasectomía, ¿no? Y no a las mujeres. ¿Cómo hubiera sido, no? Si hubiera sido más el impacto por el lado del varón. No sé qué tan contentos se hubieran sentido. Desde ahí, ¿no? Desde mi punto de vista como mujer, es el hecho de que no se nos respete tanto como el varón. Ok. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, era una libertad de expresión gaseosa, se puede decir, ¿no? Lo que el Estado no quería que se devele, siempre habían personas en las entidades tipo la República, el peruano, infiltrados del gobierno, y decían, pues esto se publica, esto no. Y hubieron un par de periodistas, si mal no recuerdo, que fueron en contra de y quisieron sacar las verdades detrás, ¿no? O las cosas feas de ese gobierno, y terminaron muertas de una muerte trágica, ¿no? O una muerte trágica que podía haber sido un accidente, ¿no? Entonces, entendemos hoy en día que era porque ellos tenían una información valiosa del gobierno, pero lo hicieron ver como una muerte casual. Ya. Y por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, él, por ejemplo, había hecho alarde mucho de su poder, ¿no? Y todos eran corrompibles, desde artistas hasta funcionarios. Él tenía una sala donde les ofrecía dinero a cambio de favores, y había una cámara que los estaba filmando. Entonces era como coaccionar a todas las personas que eran corruptas, ¿no? Entonces esto ya se desbordó, vamos a decir, ¿no? Esto ya era muy notorio, muy sabido. El hecho de que la información no era fidelina, el hecho de que él empezó a comportarse más como un dictador, y
y el país no quería un dictador. Entonces, todas estas cositas feas que estaba acumulando, ¿no? El hecho de matar a gente inocente, las fertilizaciones, la corrupción, la manera como coaccionaba a la prensa, ¿no? Ya eran muchas cosas. Entonces, en algún momento todo, vamos a decir, varias aristas estaban de alguna manera ya molestos, ¿no? Entonces hicieron, pues, los políticos se aliaron, hicieron toda una movida y él cayó por su por sus propias cosas malas que hacía, ¿no? Y así terminó. Llegó un momento en que ya él estaba direccionando más su poder hacia una dictadura, entonces el Perú no quería vivir eso, ¿no? Y se unieron e hicieron que por sus mismos actos recuerdo que aprovecharon que él hiciera un viaje a Japón, creo, ¿no? Y entonces en ese viaje armaron, digamos, armaron todas las pruebas y era como que ya necesitamos sacarlo del poder, ¿no? Algo así, si mal no recuerdo. Ya, ok. Eso ha sido todo. Muchas gracias por participar en la entrevista. Ok, señorita, gracias. Ya. ¿Salió bien? Sí, gracias, Jenny.